Mi segunda pregunta es, en su primera conferencia de prensa que ofreció en nuestro país el expresidente Evo Morales, mencionó que sus dos delitos como presidente y que concluyó en un golpe de Estado fueron el primero ser de origen indígena y el segundo que existen en el mundo grupos que ostentan poder económico que no aceptan que se saque al pueblo de la pobreza y quieren tener el poder total sobre sus recursos naturales. Presidente, uno de los pilares fundamentales de su Plan Nacional de Desarrollo es la dimensión social. Y a un poco más de un año de su gobierno le pregunto, ¿cree que todos los gobiernos de América Latina deberían implementar políticas con una dimensión social real y no simulada, sin que esto signifique caer en o alentar populismo, sino todo lo contrario, que la principal función sea erradicar la corrupción? Gracias, presidente. ¿Es cuanto? Muy bien, pues eso es lo que se debe de replantear en todos los países del mundo, pero no se pueden aplicar recetas, no se pueden llevar experiencias, extrapolar experiencias de un país a otro. Uno de los fracasos del modelo neoliberal o lo que llevó al fracaso del modelo neoliberal, entre otras cosas, era el que se imponía la misma política en todos lados, las llamadas reformas estructurales, reforma fiscal, reforma educativa, reforma energética, reforma laboral, para todo el mundo. Cuando cada país tiene sus propias características, su idiosincrasia, sus problemas, y era la misma receta para todos. Y no solo en el caso de América Latina, sino también para Europa, para Asia, para África. Eso no puede seguir predominando. Cada país tiene que tener su plan de desarrollo. Nosotros llegamos al extremo que en 30 años no se elaboró un plan de desarrollo propio. Se gobernó con recetas enviadas desde el extranjero, las llamadas reformas estructurales, que no eran solo para México, sino para todo el mundo. Reforma fiscal, la reforma energética, la misma política, ¿sí?, a tabla rasa. Entonces, yo creo que una de las cosas que se tienen que revisar, pues es eso, que cada país resuelva de acuerdo a sus problemas, a sus necesidades y defina su política. Por ejemplo, en el caso de nosotros, reforma energética, reforma fiscal, reforma educativa, reforma laboral. ¿Por qué esa agenda? ¿Por qué no en la agenda nacional? Primero, desterrar la corrupción. ¿Cuál es el principal problema de México? ¿O era? Ese debió estar en el primer lugar de la agenda. Y ya dijimos aquí hace unos días
que ni siquiera se mencionaba la palabra corrupción en el discurso oficial. No van a encontrar la palabra corrupción en el discurso oficial en el periodo neoliberal. No hay. Bueno, al grado que durante 25 años, no era delito grave la corrupción y la gente ni siquiera lo sabía, que habían modificado el Código Penal durante el gobierno de Salinas para que no se considerara delito grave la corrupción. Y así estuvimos 25 años. Y era tanta la simulación que hasta se estaba creando, se estableció el Instituto Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción, cuando por ley no era delito grave. Entonces, para nosotros en la agenda es acabar con la corrupción. Lo segundo, austeridad republicana. Lo tercero, bienestar para el pueblo. 4, producción y empleo. 5, paz y tranquilidad. Esa es la agenda. Reforma fiscal, reforma energética, reforma laboral. ¿Qué es eso? Era ajustar el marco jurídico para facilitar el saqueo. ¿Qué era lo principal? Hacer negocios al amparo del poder público y de manera específica trasladar bienes públicos a particulares. A eso se dedicaron. Y para poder hacer eso, pues necesitaban un aparato burocrático oneroso, pagarle bien a los altos funcionarios públicos. Es el maiceo que se usaba en la época de Porfirio Díaz. Por eso los sueldos de 700,000 pesos mensuales, porque así los servidores públicos se quedaban callados, eran cómplices. ¿Quién iba a hacer una denuncia? Se podía tener el Instituto de la Transparencia, el Instituto Anticorrupción, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Reguladora de Energía, etcétera, 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 etcétera. ¿Y de qué servía todo eso? Como les pagaban bien, imagínense, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral. Ahora está yo viendo que nueva credencial de elector, que va a tener más seguridad. ¿Cuánto cuesta eso? Y los sueldos. Entonces, y hubo democracia en el periodo neoliberal. O sea, del 83 a noviembre del año pasado, hubo democracia, no hubieron fraudes. ¿Cuánto costaron
el INE y el tribunal. Entonces, era la simulación, y inclusive una nueva concepción teórica. Se hablaba mucho de las nuevas políticas públicas, maestrías, doctorados, seminarios sobre las nuevas políticas públicas. Y al final, pura simulación para llevar a cabo el saqueo. Fíjense que con José del Carmen, que pertenece al medio Es Cuánto, así vamos a terminar, Es Cuánto. Muchas felicidades a ustedes. Presidente, se ha reducido nada más. Si nos puede detallar de qué dependencias fue que se desviaron los 2.000 millones de pesos, fueron casi 3.000 millones de pesos, si nos puede detallar de qué dependencias y en las etapas. Ya Santiago Nieto informó básicamente Gobernación, fue de la Secretaría de Gobernación. Sí, vamos a pedirle que él les informe para que tengan ustedes toda la información. Creo que no, porque es que su trabajo requiere de cierto cuidado, ¿sí? Pero sí podría informarles que Jesús se haga cargo de esto. Les deseo lo mejor a todos ustedes, a sus familias, sí, a sus familias, y que la pasen muy bien ustedes, ¿sí? Bueno, hablamos. Mañana no vamos a estar. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Nos rayamos. El 26 sí. 26 y 27, ¿sí? Y hasta ahí. Hasta el año próximo. Usted me señaló ayer. El 26 sí se puede. Ok, se lo voy a Aquí, en la Ciudad de México.